¿Qué hechos oscuros sobre la Segunda Guerra Mundial debería conocer la gente? Los oficiales japoneses probaban sus espadas con los aviadores estadounidenses capturados. Un veterano que conocí personalmente, escribió sobre algunos amigos que desaparecieron después de que su B-25 fuera derribado en una misión de ametrallamiento. Más tarde se reveló que usaban como práctica la bayoneta después de la captura. Cuando se enteraron de su destino, pidieron que les dispararan. Cada hombre fue atravesado con una bayoneta por un miembro del escuadrón de infantería japonés, por un total de alrededor de 25 veces. Otros hombres solo fueron decapitados. El primo de mi papá fue capturado por los japoneses y sobrevivió en un campo de prisioneros hasta el final de la guerra, cuando llegó la noticia de que Japón se había rendido. Los guardias seleccionaron al azar a la mitad de los prisioneros, los decapitaron y luego huyeron. Él fue uno de los asesinados. Esta es una buena historia para escuchar. Todos piensan que tienen la energía de personaje principal, y que serán los afortunados que sobrevivan a la guerra. El público solo ve a los soldados que regresan a casa y a menudo glorifica la guerra en películas y videojuegos. Hay tantas historias trágicas como esta que no escuchamos. Cada uno de esos soldados asesinados tenían una vida y aspiraciones. Eran el personaje principal de su propia historia. La guerra es aterradora, brutal e indiscriminada. La Brigada Dirlewanger, llamada así por su comandante Oscar Dirlewanger, estaba formada por criminales convictos que no se esperaba que sobrevivieran a su servicio en la unidad. Durante sus operaciones, la unidad participó en el asesinato masivo de civiles así como en otros crímenes de guerra en la Europa del Este ocupada por los alemanes. Se ganó una reputación entre los oficiales de la Wehrmacht y las Waffen-SS por su brutalidad. Los crímenes incluyeron la violación masiva y el asesinato de 15 enfermeras de la Cruz Roja y el asesinato de miles de civiles después de que las tropas ingresaran a un hospital militar improvisado. Lo primero que hicieron fue matar a los heridos con bayonetas y culatas de rifles antes de violar en grupo a las mujeres. Al final a las enfermeras que estaban desnudas y ensangrentadas las sacaban afuera. Las colgaron de los pies y les disparaban en el estómago. Fueron responsables de la masacre de Wola, la matanza masiva de 40.000 civiles polacos. Se les ordenó específicamente que mataran todo lo que se moviera. Además, el hombre que ordenó la masacre, Heinz Reinhardt, vivió una vida pacífica y opulenta después de la guerra como alcalde de una pequeña ciudad alemana. Incluso ganó un caso contra algunos periodistas que intentaron sacar a la luz sus crímenes, y las autoridades de Alemania Occidental rechazaron las solicitudes del gobierno polaco para su extradición. Japón realizó una gran cantidad de horribles experimentos científicos en humanos que mataron a aproximadamente 250.000 personas en Manchuria. Si la gente se pregunta por qué los países vecinos han odiado a Japón durante mucho tiempo, esta es solo una de las muchas cosas en su larga lista. Alemania al menos reconoció la mierda que hicieron. También han tomado medidas masivas para garantizar que algo así nunca vuelva a suceder. En contraste, Japón continúa negando esta sección de su historia por completo. La doctora Gisela Perl, una ginecóloga húngara que estuvo en el campo de Bergen-Belsen, realizó abortos con sus propias manos para salvar la vida de mujeres embarazadas porque sabía que al doctor Joseph Mengele le encantaba experimentar con mujeres embarazadas. La mierda que le hicieron los nazis a Bielorrusia. Amontonaron pueblos enteros en iglesias y les prendieron fuego. Acabaron con poblaciones enteras en cientos de pueblos. También permitían que los niños salieran de la iglesia, aparentemente perdonándolos, y luego los derribaban a balazos después de escuchar los gritos de sus familias. La gente piensa que Hitler era malvado. Dirlewanger era prácticamente el hijo de Satanás. Cuando la gente normal quiere divertirse con sus amigos, van a ver una película. Cuando Dirlewanger y sus amigos querían divertirse, inyectaban estricnina a mujeres judías y las observaban convulsionar hasta morir de un dolor inimaginable en el suelo. Alemania usó prostitutas como armas biológicas. Bajo su gobierno, las prostitutas que tenían infecciones por transmisión sexual eran encarceladas para que no pudieran infectar a las tropas alemanas. Cuando Alemania comenzó a perder terreno en la Europa ocupada, liberaron a todas las mujeres con la esperanza de infectar a las tropas aliadas. No recuerdo si esto sucedió en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Muy bien podría haber sido en ambas. El petróleo sigue goteando del buque de petróleo, USS Arizona, en Pearl Harbor hasta el día de hoy. ¿Cómo es que el petróleo no se acaba? Mi mejor suposición no es que el buque tenga tanto petróleo, sino que tiene una pequeña fractura donde se filtra muy lentamente, pero también me hace preguntarme por qué no lo bombean o tapan la fisura. Han intentado solucionarlo, algunos de los tanques más grandes han sido vaciados,
pero solo pierde unos 2 litros por día. También está el problema de que es muy difícil acceder a algunos de los tanques sin alterar los restos del naufragio. Después de todo, es una tumba de guerra para más de 1000 personas. Ahora es un lugar muy frágil y algunos de sus compartimientos son completamente inaccesibles. La fragilidad del barco, con una antigüedad de 70 años y pico de estar en agua salada, resultará en algo de corrosión. También significa que cualquier intento de eliminar el aceite podría empeorarlo mucho y aumentar significativamente la tasa de fuga. O resultar en una gran pérdida de aceite. Lo mejor es dejarlo como está y monitorearlo de cerca. Las atrocidades que los japoneses estaban haciendo en China, incluso hizo que muchos de los oficiales de Hitler desviaran la mirada con horror. Hasta el día de hoy el gobierno japonés se niega a admitir que lo que hicieron sucedió alguna vez, y a la mayoría de los japoneses nunca se les enseñó sobre esto en la escuela. Las relaciones chino-japonesas todavía están agrias por eso. Mi madre proviene de una familia china. Su difunta tía estaba horrorizada cuando se enteró que tenía un televisor Panasonic, un producto japonés. Una cosa realmente triste es que cuando el Ejército Rojo liberó Auschwitz, algunos de los soldados les dieron comida a los cautivos debido a que obviamente estaban completamente demacrados y hambrientos. Lo que pasa con el cuerpo humano cuando obtiene una comida repentinamente alta después de un tiempo suficiente de hambre, es que puede matarlo debido al shock, que es exactamente lo que les sucedió a una gran cantidad de ellos. Fue un elemento realmente trágico lo que sucedió porque los soldados claramente solo intentaban ayudar, pero supongo que las cosas no siempre funcionan. Gracias a los horribles experimentos que tuvieron lugar con los prisioneros en el campo de Dachau, conocemos los límites de presión, temperatura y otros factores ambientales que un cuerpo humano puede soportar. Gracias a este conocimiento, la NASA pudo desarrollar más rápidamente sus trajes espaciales. Las víctimas fueron encerradas en una cámara, cuya presión interior se redujo luego a un nivel correspondiente a altitudes muy altas. La presión podría alterarse muy rápidamente, lo que le permitió a Rasher simular las condiciones que experimentaría un piloto en caída libre desde la altura sin oxígeno. Rasher también llevó a cabo los llamados experimentos de congelación en nombre de la Luftwaffe, en los que se utilizaron 300 sujetos de prueba en contra de su voluntad. Estos también se llevaron a cabo en Dachau después de que concluyeron los experimentos a gran altitud. El propósito era determinar la mejor manera de calentar a los pilotos alemanes que habían sido forzados a descender en el Mar del Norte y sufrieron hipotermia. Rasher experimentó con los efectos de Poligal, una sustancia hecha de pectina de remolacha y manzana, que ayudó a la coagulación de la sangre. Predijo que el uso preventivo de las tabletas Poligal reduciría el sangrado de las heridas de balas sufridas durante el combate o durante la cirugía. A los sujetos se les administró una tableta de Poligal y se les disparó en el cuello o el pecho, o se les amputaron las extremidades sin anestesia. Aunque había sido ejecutado antes de que las tropas estadounidenses liberaran Dachau, sí se hicieron con las notas y la investigación de los experimentos, que luego pasaron a ser propiedad de la NASA. Basado en la investigación de Rasher, la NASA desarrolló sus trajes espaciales. La existencia de la Unidad 731 y muchas otras atrocidades cometidas por Japón, es una respuesta común en Reddit, pero fuera de nuestra pequeña cámara de eco, la mayoría de la gente todavía no es consciente de lo horrible que fue mucho de lo que hizo Japón. Mucho de lo que hizo Japón durante la Segunda Guerra Mundial fue tan malo como lo que hicieron los nazis y en algunos casos, incluso se podría argumentar que lo que hicieron fue peor. Hay un documental en el que entrevistaron a exsoldados japoneses que admiten todos los crímenes de guerra que cometieron sin ningún atisbo de remordimiento, como si fuera una historia de guerra para contarles a tus amigos en el bar. Es un documental extremadamente duro e inquietante de escuchar, una serie de historia tras historia de violación, tortura, canibalización y crueldad. Muchas de las islas japonesas eran rocas volcánicas cubiertas de barro poco profundo, por lo que los soldados que morían, sus cuerpos simplemente yacían o eran enterrados en lodo poco profundo y comenzaban a pudrirse. Luego, otros soldados los pisaban accidentalmente o bajaban la guardia sin siquiera saber que estaban ahí, se hundían directamente a través de los cuerpos podridos. Todos deberían conocer a Sir Nicholas Winton, quien rescató a casi 700 niños justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Pudo ver lo que obviamente se avecinaba y logró llevarlos a Inglaterra. En su mayoría eran niños judíos checoslovacos, separados de sus padres dispuestos a salvarlos. Casi ninguno volvió a ver a sus padres nuevamente.
Este hombre no solo logró esto, nunca se lo contó a nadie hasta que se encontró un libro enorme con sus registros, afortunadamente mientras todavía estaba con nosotros. La BBC hizo un programa increíblemente emotivo donde lo trajeron, contaron su historia, mostraron sus registros y finalmente presentó a 2 o 3 de esos niños que salvó y que estaban sentados junto a él en la audiencia. Por supuesto, estos niños tenían 60 años en ese momento. Al final del segmento, el presentador pregunta si Nicholas Winton ha salvado a alguien más en la audiencia y docenas se ponen de pie a su alrededor sorprendiéndolo. Hay algunos clips de ello en YouTube. Esos 60 minutos cubren bien ese momento y su historia. Los soldados estadounidenses que regresaban a casa con partes de cadáveres de soldados japoneses como recuerdo eran populares a principios de la Guerra del Pacífico. No recuerdo si se aprobó una ley para prohibir la práctica o si ya era ilegal, pero hubo una campaña en contra de esta práctica por parte de la prensa. Esto es cierto, mi abuelo fue enviado a Filipinas al final de la Segunda Guerra Mundial y las historias que me contó son horribles. Trajo a casa una bayoneta japonesa, mientras que sus amigos trajeron partes del cuerpo. Estaba aterrorizada de encontrar algo que no debería encontrar cuando limpiamos su habitación después de su fallecimiento. La increíble cantidad de muertes durante el entrenamiento de pilotos. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, hubo prisa por entrenar a miles de nuevos pilotos. Esta avalancha provocó muchas muertes en el proceso, ya sea por falta de medidas de seguridad o por errores mecánicos en aviones como el B-24 de aquel entonces. Más de 13.000 muertes de pilotos ocurrieron durante el entrenamiento fuera del conflicto. Hubo violaciones masivas seguidas de suicidios masivos. Cuando el ejército ruso entró en Alemania, se cree que al menos 2 millones de mujeres alemanas habían sido violadas. Se decía que todas las mujeres entre 8 y 80 años eran violadas por el ejército ruso. Los soldados japoneses atacaban con bayoneta a mujeres embarazadas, también lanzaban a los bebés al aire y los golpeaban con bayoneta. Incluso los nazis pensaban que los japoneses estaban siendo demasiado crueles. Hubo una controversia con los huérfanos judíos. Para proteger a los niños judíos de ser identificados por los nazis, la Iglesia Católica bautizó a miles de niños judíos bajo su custodia, evitando así que fueran deportados a campos de concentración. Sin embargo, después de que terminó la guerra, muchos de estos niños ahora huérfanos fueron retenidos por la Iglesia, que en muchos casos se negó a entregarlos a sus parientes consanguíneos supervivientes, diciendo que los niños ahora eran católicos y debían permanecer bajo la custodia de la Iglesia. En un caso particular, los documentos muestran directivas del Vaticano para desafiar las órdenes judiciales de entregar a estos niños a sus familiares sobrevivientes. Muchos de los niños huérfanos crecieron sin que nunca se les hablara de su herencia judía, solo para descubrir más adelante en sus vidas que sus familias habían muerto en el Holocausto.